Sí, vamos a grabar la clase justo. Entonces, ¿qué es la? Vamos a hablar de dermatosis papulosas. Es la elevación circunscrita de la piel que mide menos de 1 centímetro, de consistencia sólida, no deja cicatriz y puede dejar como un residuo o de forma residual una mácula pigmentaria. Hay varios tipos histológicos, epidérmicos, térmicos y mixtos, por depósitos metabólicos, por hiperplastia localizada de componentes celulares, de la dermis o de la epidermis y por infiltrados celulares localizados en la dermis. Bueno, estaba viendo que algunos están teniendo problemas para ingresar, pero yo dejé en el WhatsApp, la, en el WhatsApp les dejé el link de todas las clases, de todos los martes vamos a entrar con este mismo link, así que voy a copiar nuevamente el link. Chicos, traten de conectarse siempre antes para no, igual de todas maneras voy a dejar grabada la clase, así que bueno, hasta que tengo que parar acá. Chicos, la clase está en el WhatsApp, les dejé el link de las clases de todos los martes, así que si tienen algún problema ya no es el problema digamos, de link, puede ser porque no tengan buen internet, ¿sí? Digo, bueno, vamos a seguir con la clase, si no vamos a tener que parar en cada momento. ¿Me escuchan? ¿No tienen algún problema para ver las imágenes? ¿Alguien si quiere habilitar, por favor, el micrófono? Todo bien, doctora. Se ve bien las imágenes, ¿no? Perfecto. Sí, están teniendo, me dicen algunos compañeros, problemas para ingresar, pero ya ingresaron como 15. Entonces, quizás sea pues el internet que está muy, muy malo el de ellos y no están pudiendo ingresar. Muy bien. Bueno, seguimos y después la clase va a quedar grabada en sus correos, así que no creo que haya problema para que lo puedan bajar. Criterios clínicos, tenemos que ver qué color tiene, la forma, la localización, tiene prurito o no, y depende del color de las lesiones papulosas, podemos ver si es color rojo, podemos pensar que es una psoriasis, una urticaria, si es color cobrizo, una sífilis secundaria, si es violáceo, un líquen plano, por ejemplo, blanquecino, el líquen escleroso. Entonces, depende del color que tenga la lesión, pues podemos ya guiarnos para el diagnóstico. Después depende de la forma también, la forma poligonal, por ejemplo, el líquen plano que vamos a ver ahora. Si es forma redondeada, por ejemplo, podemos pensar en un prurigo. Vamos a hablar de las pápulas epidérmicas, aquellas que comprometen la epidermis solamente. Entre estas tenemos las verrugas. Las verrugas el agente etiológico es un virus HPV, ¿no es cierto? El virus papiloma humano. Y de esos tenemos varias variedades, ¿no? La verruga plantar, la verruga vulgar, las planas, anogenitales, el molusco contagioso y todas las variedades de verrugas y el molusco contagioso es una pápula epidérmica, ¿no? Compromete la epidermis solamente. Entonces vamos a hablar de las verrugas planas. Están producidas, ya les había dicho, el agente etiológico es el HPV o el virus papiloma humano tipo 3 y 10. Compromete generalmente el rostro, el dorso de manos, rodillas, genitales. Son pápulas aisladas, agrupadas, pruriginosas, son pequeñas, de 1 a 5 milímetros, redondeadas o poligonales, color piel, y el número puede ser variable. Ahora vamos a ver una imagen.
A continuación, bueno, fenómeno isomórfico de Kepner, estos, por ejemplo, se produce si hay un rascado o traumatismo a nivel de la piel, pues se va a producir una lesión verrugosa a nivel de forma lineal en esa zona. El contagio se hace por contacto directo, por autoinoculación o indirecto, significa que uno puede contagiarse, por ejemplo, en contacto piel con piel con otra persona, o el mismo paciente puede rascarse las verrugas que tiene y llevárselas a otras partes del cuerpo. Y indirecto, que se pueden contagiar por medio de fomites, como son toallas, compartir toallas, ropa de cama, etcétera. En la histopatología vamos a ver una hiperplasia y acantosis irregular y marcada hiperkeratosis. Y el tratamiento son tratamientos tópicos con ácidos salicílico y ácido láctico, ácido tricloroacético al 25%, vitamina A ácida, exfoliación con nieve carbónica. Es una verruga vulgar, ¿sí? De donde se produce unas lesiones verrugosas a nivel de dorso de dedos, ¿no? Generalmente son dolorosas, ¿no? A la presión. Esta es la verruga que se produce por autoinoculación. Les había dicho que el paciente se produce un rascado a nivel de la zona de la piel y aparecen lesiones a nivel del rascado, ¿no? Verrugas plantares, ¿sí? Las verrugas plantares se producen generalmente, a diferencia de las verrugas vulgares que vimos antes, estas son planas y son más bien amarillentas. Y podemos ver a veces, si vemos aún con un dermatoscopio, las, eh, podemos ver a veces unos puntos negros que son la trombosis que se produce en los vasos capilares. En este caso no lo vemos, ¿no? Son las verrugas planas, generalmente lo que se hace en frente, mejillas, son planas, ¿no es cierto? Y ya a veces es difícil hacer el diagnóstico, pero no son, porque no son verrugosas, ¿no? Como las anteriores. Puede haber verrugas anogenitales, ¿no? Arrugas filiformes a nivel del cuello. El molusco contagioso también es una virosis producida por el poxvirus y el tratamiento es el curetaje, ¿no? Vamos a hablar ahora de las pápulas dermoepidérmicas. Las pápulas dermoepidérmicas, como su nombre dice, compromete las epidermis. Hay una queratosis en la epidermis, hay una granulosis, hay una acantosis y hay un infiltrado dérmico. Se compromete la epidermis y la dermis, son más profundas, ¿no? Entre estas tenemos el líquen plano de Wilson. El líquen plano de Wilson es una dermatosis papulosa benigna, pruriginosa y crónica. La etiología es desconocida y la epidemiología se afecta a ambos sexos por igual, a edad de 30 y 60 años y compromete la piel, mucosas, faneras, peluñas. Compromete toda la piel, ¿no es cierto? No respeta nada. La patogenia hay múltiples, no es claro, pero hay múltiples teorías, ¿no? Hay una teoría inmunológica, hay teorías infecciosas, como el compromiso de pacientes que están relacionados también con sífilis, herpes tipo 2, hepatitis C, y algunos pues autores lo relacionan con el tabaquismo, el estrés emocional y la candidiasis bucal también, aunque no es, está en estudio todavía, ¿no? Clínicamente lo que vamos a ver son pápulas múltiples de tamaño de 2 a 3 milímetros, poligonales, es lo característico. Esto es una pregunta que siempre se hace en los exámenes. ¿Sí? El líquen plano de Wilson tiene como característica que se presentan como pápulas poligonales de límites netos y superficie plana, son lisas y brillantes, con finas estrellas blanquecinas o estrías de Wickham. Las estrellas de Wickham es un signo patognomónico de líquen plano, ¿sí?
placas rojo-violáceas, pueden ser simétricas, bilaterales. En zonas de flexión de antebrazos y muñecas pueden comprometer cualquier parte del cuerpo, sobre todo zonas de flexión. En mucosas podemos ver estrías nacaradas y brillantes en napa, en hoja de helecho, que son asintomáticas. Puede comprometer cualquier parte de la boca, ¿no? Laringe, digestiva e incluso genitourinaria, ¿no? Las uñas, también comprometen las uñas, no son muy específicos ni patognomónicos, podemos encontrar adelgazamiento, estrías longitudinales, reblandecimiento distal, destrucción de la uña o onicólisis también se llama, hiperkeratosis unguial, se puede haber ausencia de la placa unguial, lo que se denomina anoniquia, o se puede observar también el signo de la carpa o de la uña de dos aguas. Afectan más a las uñas de las manos que de los pies y en el cuero cabelludo son pápulas foliculares queratóxicas que coalescen formando placas y puede haber pérdida de pelo unifocal o multifocal, incluso alopecia cicatrizal. Evolución en brotes, hay una involución en meses hasta un año, son máculas pardo-violáceas residuales e recurrencias, y la complicación es más frecuente de todo esto es la hiperpigmentación y las que queda después de la enfermedad y una alopecia o pérdida de pelo de forma definitiva. También está relacionado con carcinoma espinocelular en la variedad ulcerosa. El diagnóstico generalmente es clínico, no hay un laboratorio que nos indique que el paciente tiene líquen plano, pero sí podemos hacer un estudio histopatológico donde vamos a encontrar daño a nivel de los queratinocitos epidérmicos basales y reacción liquenoide, linfocítica liquenoide en la interfase. Hay un engrosamiento de la capa córnea, hiperkeratosis, una hipergranulosis, aumento de las células de la capa granulosa, elongación de las crestas interpapilares, cuerpos coloides en cuerpos de Sivate e infiltrado linfocitario y presencia de muchos histocitos y pocas células plasmáticas. Diagnóstico diferencial, si hay compromiso de piel, con reacciones liquenoides, SARA, todo lo que prurigos, no lesiones papulares como la sífilis papulosa, mastocitosis. Con las verrugas también podemos hacer diagnóstico cuando están empezando, cuando son pequeñas, ¿no? Cuando hay compromiso del cuero cabelludo, lupus eritematoso crónico, alopecia areata, en la mucosa, leucoplasia o cándida, sífilis, y en las uñas con psoriasis y onicomicosis. El tratamiento local se hace con corticoides como propionato de clobetasol, dipropionato de betametasona, infiltrados de acetato de triamcinolona. El tratamiento son corticoides, tanto en forma tópica con cremas y también se pueden usar corticoides en forma sistémica en casos graves, como 40 miligramos o 60 de prednisona, 4 semanas, un mes, 3 meses, ¿no? Y hay que reducir los corticoides en forma progresiva. Como pica mucho, hay mucho prurito, le doy antihistamínicos. También se le pueden dar psicofármacos o psicoterapia, ¿no? Porque son patologías que producen mucha ansiedad en el paciente. Entonces, ese es el líquen plano de Wilson, ¿no? De placas eritematoviolaceas o pápulas eritematoviolaceas que a veces confluyen y van a dar lugar a una placa, o sea, localizado de muñecas, no sé, zonas de flexión del cuerpo. El líquen plano de cuero cabelludo son placas, ¿no es cierto? Igual, eritematoviolaceas. Aquí ya es una etapa ya avanzada, ¿no? Aquí ya hay alopecia cicatrizal después de haber habido compromiso por el líquen plano. No se recupera pelo. Aunque el paciente haga tratamiento, no recupera pelo. Cuando ya ha habido daños, cuando ha habido atrofia y cicatriz, no vuelve a crecer el pelo. Líquen plano de uñas onicorrexis, lo que vemos es unas estrías longitudinales a nivel de la uña. Y también tenemos la uña, uña a dos aguas, donde vemos también una destrucción de la uña por el líquen plano. Compromiso de mucosas con unas estrías blanquecinas en forma de helecho a nivel de la mucosa oral. Puede comportar lengua, también cara lateral de lengua, encías, ¿no?
y carrillos, ¿no? Acá también vemos las estrías en forma de lecho. Y hay varias variantes clínicas y según su ubicación, ¿no? Como la anular, por ejemplo, como su nombre indica, van a tener formas anulares, la lineal, forma lineal. Acá tenemos una forma anular, donde las placas van a constituirse en placas en forma anular, en genitales, generalmente, variante lineal, forma lineal, generalmente miembros inferiores, y se producen por traumatismo o rascado. Después tenemos acá lineal secundaria a un traumatismo, el paciente se ha rascado acá, ya han aparecido lesiones de líquen plano a nivel de la zona de rascado. Según su morfología, también se puede clasificar en hipertrófica, atrófica, vésico-ampollar, erosivo y ulceroso. Vamos a ver más bien imágenes más que teoría. Entonces tenemos la hipertrófica, donde las placas van a ser más hipertróficas, verrugosas, comprometen extremidades. La variante vésico-ampollar, donde va a haber una placa eritematoviolasa, y sobre esta placa van a aparecer vesículas o ampollas a nivel de las lesiones. Puede comprometer mucosas también, la forma erosivo-ampollar. Y tenemos la forma folicular, que compromete tronco y raíz de miembros, cuero cabelludo con alopecia cicatrizal. Puede haber la forma pigmentada, como su nombre indica, van a ser en zonas fotoexpuestas generalmente. La actínica, por contacto con el sol, se van a pigmentar las lesiones. Y hay otras variantes: perforante, en gota, exfoliativa y exantemática. Y la invisible, que no la vemos clínicamente, pero con una lámpara de ultravioleta, como es la lámpara de Wood, podemos verla. Vamos a ver las imágenes acá. La variante folicular, hay un compromiso folicular a nivel del cuero cabelludo con una cicatriz permanente en el cuero cabelludo, si no hace tratamiento en forma adecuada o lo hace en forma tardía. Variante pigmentada, donde eh, las lesiones, pues como su nombre dice, van a ser pigmentadas, y generalmente por exposición de sol todavía se van a pigmentar más, ¿no? Otra variedad es el lichen nitidus, nitidus, perdón, y ahí en otros libros está como nitidus. Es una afección relativamente infrecuente, más frecuente en jóvenes. Vamos a ir viendo imágenes más que todo. Son más bien lesiones, placas, más bien que placas, son pápulas, son pequeñas, no sé, menos de 0,5 milímetros, pueden comprometer genitales, ¿no? Y se autolimitan o, no, o sea, necesitan tratamiento conservador con corticoides, cremas emolientes, antihistamínicos si pican. Puede comprometer también el tronco o brazos, más frecuente en jóvenes. Puede comprometer ¿no? Torso de manos. Son más bien nítidos, son lesiones puntiformes, ¿no? A nivel de extremidades y brazos. El estriado también es frecuente en gente joven, de 12 a 15 años. La etiología es desconocida. Son pápulas blanquecinas o eritematosas planas, agrupadas en banda unilateral de pocos centímetros. Compromete el miembro superior o inferior. Y también puede afectar el tronco, se autolimita en varios meses, no requiere tratamiento. Diagnóstico diferencial con el nevo verrugoso lineal, por ejemplo, verrugas planas. El estriado son lesiones eritematosas, ¿no? Que comprometen generalmente miembros inferiores o superiores, y muy frecuente en jóvenes, ¿no? De 2 a 15 años. Es autolimitado, o sea que se va solo, no suele requerir tratamiento. Si quisiéramos, pues tiene muchos síntomas, si pica mucho, antihistamínicos, cremas emolientes, se puede indicar. Acá tenemos el líquen estriado, ¿no es cierto?, en el muslo de una paciente. La etiología es desconocida, pero es autorresolutiva, se va sola. Las reacciones liquenoides, hablamos de líquen plano y las variedades líquen nitidus, líquen estriado. Ahora vamos a ver reacciones liquenoides, reacciones que se parecen al líquen plano, pero que no son líquen plano.
¿no? Estas se producen por fármacos generalmente, son reacciones cutáneas similares o idénticas al líquen, pero están inducidas por fármacos y después vamos a ver una tabla donde vemos la diferencia, ¿no? Puede ser, como dice acá, por ingestión, por contacto o inhalación de ciertas sustancias químicas, puede ser ser típica o atípica, pueden ser y lo que no tiene, a diferencia del líquen plano, son las estrías de Wickham. Las estrías de Wickham no se presentan acá. Vamos a ver más bien en imágenes esto. Hay una paraqueratosis infiltrado en dermis con contenido de eosinófilos y células plasmáticas. La evolución es variable, ¿no es cierto? Y la erupción desaparece con tratamientos cuando se suspende el fármaco que ha producido, ¿no es cierto? La reacción. Entonces, a diferencia del líquen plano, eh, las reacciones liquenoides pues, son más grandes, escamosas. En general, las estrías de Wickham no están presentes. Hay una hiperpigmentación residual, hay una alopecia, pero no es tan frecuente. Se produce más por exposición al sol, ¿no? En áreas expuestas al sol, no afectan generalmente mucosas no hay queratosis, solo es frecuente y también podemos encontrar en la capa granulosa citoides o células como vemos yo, sinófilos podríamos encontrar, ¿no? Fármacos causantes de reacción liquenoide es una lista inmensa, ¿no? Sobre todo sales de oro, betabloqueantes, antipalúdicos, inhibidores de los ECAs, AINES, antimicóticos, ketoconazol, tetraciclinas, ¿no? Agentes químicos de contacto también puede ser, y causantes de erupciones fotodistribuidas, 5-fluoroacido, carbamazepina, etambutol, tetraciclinas, y causantes de erupción liquenoide de predilección bucal, alopurinol, inhibidores de las ECAs, materiales de reparación dental, sales de oro, ketoconazol otra vez, antimicóticos, AINES, lo más frecuente, ¿no? En nuestro medio. La clina reacción liquenoide por sales de oro, ¿no es cierto? Una reacción liquenoide no es un líquen, es una reacción liquenoide, y lo que no tiene, como verán en la imagen, no presentan las estrías blanquecinas de Wickham, que sí presentaban el líquen plano. Esa es la diferencia más importante. Suele ser pregunta también. Está muy frecuente en los exámenes. La reacción liquenoide de la cavidad oral también se pueden prestar en mucosas, ¿no? Que son más bien generalizadas, no son circunscritas, ¿no? Las lesiones liquenoides. Bueno, ahora vamos a hablar de otra dermatosis papulodérmica, otra dermatosis dermoepidérmica, ¿no? Que compromete también la piel de los pacientes y es muy frecuente. Es una dermatosis papulosa, ya dijimos, estamos hablando de dermatosis papulosas, pruriginosas, de todas las que vimos hasta ahora, todas producen prurito, y hay una liquenificación por rascado generalmente, ¿no? Se clasifican en agudos y crónicos. El más común de estos es el prurigo simple, agudo, producido por la picadura de los mosquitos, y después el gestacional y el de verano, pues menos frecuentes. De aquí los prurigos crónicos, el prurigo pulgar crónico es el más frecuente, es eczema de Weisner, neurodermitis, nódulo y reticulócico son menos frecuentes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, los prurigos agudos, como dije, la causa es alérgica o la etiología es alérgica. Se producen con factores desencadenantes como alimentos, medicamentos, inhalantes, endolergenos, parasitosis intestinales, fotosépticos crónicos, picadura de insectos, contacto con animales, perros o palomas, y es más frecuente en niños y se llama estrófulo, la lesión se denomina estrófulo en los chicos, en adultos es raro, en la embarazada se produce en la segunda mitad del embarazo y se denomina prurigo gestacional. En la clínica vamos a ver pápulas aisladas no confluentes de tamaño de 2 a 3 milímetros de color piel y son lesiones redondeadas
centradas en su superficie por una vesícula de contenido seroso, a lo que se denomina seropápula de Tomasoli. Esto también suele ser pregunta de examen, ¿no? La seropápula de Tomasoli es un signo patognomónico de prurigos, ¿no? Se caracteriza por ser, como decíamos, una pápula redondeada. En el centro de su superficie hay una pequeña vesícula de contenido seroso que se rompe alargado y deja una pápula coronada por una costra seromática y se denomina seropápula de Tomasoli, que ahora le vamos a ver una imagen. Localizado en miembros, tronco, cara, respetas genitales y mucosas, la evolución en brotes, y esta es el prurigo simple agudo, ¿no? Estas son la seropápula de Tomasoli, vamos a ver otra imagen, son pápulas, ¿no es cierto?, que se producen a nivel de la zona de la picadura, por ejemplo, de un insecto, ¿no? Esta es la seropápula de Tomasoli, ¿no? De Tomasoli. Es una pápula redondeada en cuya superficie se encuentra generalmente hay una vesícula, esta vesícula se rompe y se observa una costra seromática, y a esto se denomina seropápula de Tomasoli, signo patognomónico de prurigos. Simple, generalmente, simple agudo. Después tenemos el prurigo de verano, tiene las mismas características que las anteriores, la diferencia es que se producen en épocas de verano, ¿no? Y en zonas fotoexpuestas. Y el sol es lo que exacerba las lesiones, ¿no? El prurigo vulgar crónico es una variedad de prurigo crónico más común. Factores constitucionales están relacionados, trastornos nerviosos, aparecen en pacientes adultos de segunda o tercera década de la vida. Hay un prurito, siempre hay prurito en los prurigos, ¿no? Eh, Hay vesículas, lesiones piógenas, escoriaciones por rascado, liquenificación, y puede haber adenopatías, a diferencia de lo que vimos antes, ¿no? Ok, puede haber adenopatías, y además pues se ubica de forma difusa o localizada. Pues tenemos el prurigo de Weissner, común en el eczema infantil, la rinitis o crisis asmática, igual factores desencadenantes, lo mismo que el prurigo simple agudo, muy frecuente en la infancia y la adolescencia. En la clínica, pues vamos a ver las pápulas, puede haber lesiones por rascado, eritema, vesiculización y exudación. Puede haber liquenificación, impetiginización, zonas o localizadas, pliegues articulares, rebelde al tratamiento, pronóstico reservado. Y bueno, hacemos diagnóstico diferencial con los otros prurigos. Y la neurodermitis o prurigo simple crónico circunscrito, como su nombre indica, ¿no? Son lesiones circunscritas, son una placa pruriginosa de tamaño variable y puede ser única o puede ser numerosas. Hay una zona central de liquenificación, intermedia de pápulas lenticulares y periférica de límites netos pigmentada, localizada en nuca, grandes pliegues, ano genital, zona extensión de los antebrazos, región anterior de la garganta del pie o dorso de pie. Y diagnóstico se diferencia con las otras lesiones papulares, ¿no? Líquen plano, psoriasis, eczema. Y el prurigo nódulo de Ide es poco común, mayor incidencia en la tercera década de la vida, poco común en los niños, y la etiología es desconocida, pero se lo relaciona con factores predisponentes como trastornos psiquiátricos, renales, infecciosos, hepatitis C, SIDA, micobacterias, Helicobacter pylori, Strongyloides estercoralis. Lo que vamos a observar son nódulos o pápulas de unos 3 a 20 milímetros de diámetro, generalmente simétrico, que aparecen en la superficie extensora de los brazos, piernas y a veces tronco. Las lesiones pueden ser planas, umbilicadas, costrosas o escoriadas, y se las encuentra en número de 1 a cientos. Es muy difícil de tratar, hay un prurito severo y que no reviste con ningún tratamiento. Complicaciones son hiperpigmentación, infección, ¿no es cierto? En esta patología hay una epidermis hiperqueratósica con acantosis y paraqueratosis. Y el tratamiento, pues, son generalmente antihistamínicos y corticoides, ¿no es cierto?
El tratamiento de los prurigos, pues primero es eliminar la causa desencadenante, local, antipruriginosos tópicos, corticoides potentes como el clobetasol y sistémicos como antihistamínicos y corticoides también podemos usar. También podemos hacer psicoterapia en algunos pacientes que tienen problemas de ansiedad. Este es el prurigo crónico, ¿no? Son lesiones pruriginosas y más bien tienen, como son crónicas, generalmente vamos a encontrarse una etapa más bien con hiperpigmentaciones residuales a nivel de la zona de las lesiones, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las pápulas dérmicas, donde hay un infiltrado celular a nivel de la dermis, son más profundas todavía que las que hemos visto hasta ahora, y vamos a hablar de la urticaria. Es una dermatosis reaccional de la piel, caracterizado por la aparición de ronchas de tamaño y localización variable, casi siempre pruriginosas. La etiología es la hipersensibilidad tipo 1 de Hell y de Combs. Y la patogenia, pues, es que pues, se inicia cuando las células presentadoras de antígeno procesan los alergenos y los presentan a los linfocitos CD4, generando una respuesta TH2 de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G produce una activación de los mastocitos que liberan todas las sustancias vasoactivas almacenadas y neoformadas, produciendo mayor aumento de permeabilidad, de dilatación vascular, quimiotaxismo y activación de leucocitos que además inducen a la estimulación sensorial. Esto ya lo vimos. Entonces hay una presentación de antígeno, hay una producción de inmunoglobulina G, activación de los mastocitos, liberación de mediadores y finalmente se produce la urticaria. El tiempo de evolución evoluciona puede ser en 48 o 72 horas. Si persiste más de 6 semanas, se denomina crónica. Agentes, factores desencadenantes, alimentos, fármacos, inhalantes, físicos, como frío, calor, endógenos, fotosépticos, tiroideopatías, neoplasias emocionales y genéticos. Y los mecanismos pueden ser inmunológicos, dependientes de la inmunoglobulina G, dependientes del complemento de autoanticuerpos, o no inmunológicos, como la degranulación directa de mastocitos y otros. La clínica es la pápula de aparición súbita, pues de color rojo, rosado, blanquecino. La forma puede ser variable, siempre hay prurito generalmente, y la ubicación puede ser local, regional o generalizada. Si compromete, por ejemplo, párpados, puede haber un edema grande deformidad de la zona, y puede haber edema de mucosas o angioedema si compromete el tracto digestivo respiratorio, produciendo un edema de glotis. Duración de 3 a 4 horas generalmente, y si dura más de 72 horas, tengo que pensar en una urticaria vasculitis donde hay compromiso vascular. La evolución depende de la causa y el diagnóstico generalmente es clínico. Si quiero pedir un laboratorio, le puedo pedir un hemograma, eritrosedimentación, hemoglobina E, parasitológico, hemos dicho que puede estar relacionado con algún problema también eh, ¿no? de una infectación o infección parasitológica, FAN, complemento, hormonas tiroideas, y si tengo duda le hago una biopsia. Lo que vamos a encontrar en la biopsia es un infiltrado dérmico intersticial, superficial y profundo de neutrófilos y eosinófilos, y puede haber linfocitosis perivascular, edema de remis reticular. Diagnóstico diferencial de aquí el más característico, el urticaria vasculitis, ¿no? Pero esto menos frecuente. Tratamiento, eliminar la causa desencadenante, tiene que hacer una dieta de exclusión. Antihistamínicos porque tienen prurito los pacientes, corticoides tópicos y sistémicos y adrenalina en casos graves. Entonces, urticarias son pápulas eritematosas, pruriginosas en el del tronco, pueden ser localizadas, generalizadas, ¿no es cierto? Pápulas eritematosas, sobreelevadas y que pueden unirse unas con otras y forman placas, ¿no? Son pápulas eritematosas que se unen unas con otras y forman placas de la piel del paciente. El mismo paciente. Y la urticaria física o dermografismo, perdón, es cuando pues uno hace una presión con el dedo, ¿no es cierto?, sobre la piel del paciente y se produce, ¿no?, un eritema a nivel de la zona, o roncha, o abón a nivel de la zona de presión.
urticaria vasculitis, que es la que vimos antes. Se produce, para hacer el diagnóstico de diferencial, yo comprimo la zona con un portaobjetos y si no desaparece el eritema, no significa que es una urticaria vasculitis, ¿no? ¿Para qué me sirve diferencial? Porque la urticaria vasculitis puede llevar comprometido otros órganos internos, ¿no? Entonces, si yo creo que hay una urticaria vasculitis, tengo que estudiar más al paciente. Puede comprometer miembros inferiores. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? Doctora, yo tengo una pregunta. En las verrugas, los distintos tipos de verrugas va a depender de el virus que esté afectando, ¿no? Porque no solo un virus afecta para que se formen las mismas verrugas. Del tipo de verrugas depende del tipo del HPV. El tipo de HPV nos vamos a llevar más adelante virosis. Ahora estamos viendo papulosas. En general hemos visto lo que son las lesiones papulosas, pero más adelante vamos a ver el tema como virosis cutáneas y ahí vamos a ver con mucho más detalle virus. Ahora hemos visto un resumen de todas las lesiones papulosas. Entre estas estaban las verrugas, ¿no? Pero más adelante vamos a ver virus cutánea. Pero y tu pregunta, pues sí, son virus diferentes, ¿no? Generalmente las planas están producidas por las tipo 1, 2, la verruga vulgar más bien por el 2 y el 4, ¿no es cierto? Y las genitales por la 16, la 18, por ejemplo. Sí, depende del tipo de verruga, depende del tipo del HPV o virus de papiloma humano que está afectando la piel del paciente. Sí, pero más adelante cuando veamos virosis cutánea como tema, vamos a ver virus como tema, ahí vamos a ver cada uno de estos, qué virus corresponde a cada uno, cómo se trata, cómo se diagnostica, y vamos a ver más imágenes. Pero acá hablamos de dermatosis papulosas en general, así que no hemos ido a detalle en eso. Más adelante lo vamos a ver, creo que en 2 clases ya vemos eso. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Doctora, disculpe, si no me equivoco, el rol de exámenes está para el día 27, que sería el lunes, el Sí, examen de dermatología. Y vamos a sí, dar examen hasta lo que avancemos el día jueves, que es la otra clase. sí, exactamente. Sí, sí, sí. Igual yo quería ver si podía hacerlo hoy, pero son largos los temas, así que sí. En realidad nos falta un solo tema para el REX, sí, nos faltan eritematoescamosas y estarían listas para dar el examen. O sea que el jueves a las... Yo les quería preguntar eso, ¿ustedes prefieren que las clases sean en la tarde o prefieren hacerlo en la mañana? ¿Tienen alguna clase en la